Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto. El día de hoy les traigo algo diferente. Vamos a ver algunos tips de cómo es que realicé esta pieza que ven aquí, que es una técnica llamada por contraste, es pintura al óleo y conforme vayan viendo el proceso van a ver por qué es que se le llama de esta manera. Tiene que ver con el contraste de color y también con el contraste de valor, es decir, la traducción de los colores a blanco y negro, que es muy importante. Y sin más, vamos a verlo. Cuando trabajo por contraste, pintura por contraste, una de las recomendaciones que yo les hago es trabajar por paletas, trabajar, por ejemplo, en este caso los tonos amarillos, diferentes tonos, pueden ser a lo mejor 5 valores muy similares. En este caso, el dominante es el amarillo, pero tiene un matiz un poco verdoso e incluso algunos están un poquito quebrados, por eso es que utilicé un poco de naranja con la intención de agrizarlo un poco. Más adelante, conforme vayamos trabajando, van a poder observar cómo los tonos del fondo son un poquito más agrisados que los tonos primeros planos. En este cuadro realicé una paleta para los azules, una paleta para los rojos y rosas, una paleta para los tulipanes que van desde los amarillos hasta el rojo, pasando por los naranjas, y en su mayoría traté de utilizar los tonos directos de tubo. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de hacer el naranja con rojo y amarillo, utilicé como una transición con un vermellón. Pueden ver aquí, por ejemplo, en esta paleta de los rosas y los rojos, como utilicé también el laca geranio, carmín. En el caso de los tonos más oscuros, utilicé también un poquito de verde, este verde que ven aquí en la parte inferior, y que me permitió agrizar también algunos tonos. Incluso los tulipanes tienen volumen, pero también para generar ese efecto de planos, que una hoja esté un poquito más atrás. Cuando trabajo una pintura así, también lo que hago es primero poner una base de pintura como si fuera un estudio previo de las luces y las sombras. Aquí a lo mejor no es tan importante meter una transición tan exacta de esta, con que tengamos un tono para las partes más oscuras, como este que estoy metiendo aquí, que es un azul Prusia, como si contorneara. Otro tono para la parte media, que en este caso es un verde esmeralda, y para el área de las luces un verde amarillento, e incluso en las partes más iluminadas el amarillo claro, y ya en aquellos pequeños destellos un poquito de, o mejor dicho, un espatulazo de blanco. Pueden ver también cómo cuando tengo un color en el pincel, y sobre todo cuando trabajamos cuadros que son muy grandes, que son en gran formato, lo idóneo es aprovechar el pincel y escanear cada zona en la que va este tono para no estar cambiando consecutivamente. Una vez que ya hice este estudio de luz y de sombra, les digo, muy rápido, muy espontáneo, lo siguiente es empezar a imitar este mismo contraste, pero con la espátula. En esta primera etapa en la que vamos a trabajar ya con la espátula, ustedes pueden elegir la espátula con la que se sientan más cómodos. Yo estoy utilizando esta espátula diamante y me gusta el hecho de esta espátula porque no precisamente carga tanta pintura y me permite dejar este efecto así como si estuviera agrietado. Y la manera en la que podemos tomar la espátula es como si apenas la sostuviéramos, de manera que no restreguemos tanto la pintura y que pudiera ensuciarse o que pudiera entremezclarse y no se viera así tan espontáneo, a reserva
de que ustedes vayan viendo si les gusta el efecto, si les gusta más cargado, si les gusta incluso entremezclado. Otra de las recomendaciones también es tener siempre presente la escala de Roche-Posay que hemos visto en algunos de nuestros videos, es decir, tenemos que traducir cada color a valores y saber que, por ejemplo, en este caso, el verde limón y el amarillo representa la luz, el verde esmeralda los tonos medios y el prusia las sombras. En el caso, por ejemplo, de los tulipanes, entre amarillos y naranjas tenemos la parte que corresponde a la escala más alta, que es el blanco, aunque el blanco también nunca lo debemos meter tan directo. Yo le puse un poquitito de amarillo, posteriormente pasé al amarillo claro, luego al amarillo medio, amarillo oscuro, laca naranja, vermellón, rojo ATL e incluso un poquito de carmín, pensando precisamente en que cada uno de estos tonos también tiene sus valores, y aunque les di este orden de la luz a la sombra, el momento en el que nosotros comenzamos a pintar es a la inversa. ¿Qué quiere decir? Que primero ponemos aquellos más oscuros y posteriormente, al irse aclarando el valor, o mejor dicho, al ir poniendo las capas de pintura, el valor va subiendo, por así decirlo. En esta parte de aquí es muy importante también observar cómo es que el hecho de ir regulando la carga de pintura también nos está hablando de volumen y nos está hablando de peso visual. Por ejemplo, en esta zona los fondos los trabajé con un poco menos de pintura. Incluso hay algunas zonas, como en la parte inferior del cuadro, que incluso está solamente trabajadas con pincel. Transiciones de colores, en este caso fríos, que los fríos también son los colores que más nos alejan, que son colores más livianos, que no llaman tanto la atención. Este efecto no precisamente se logra poniendo menos pintura, también agrisando un poquito los tonos con su complementario, y algo también muy importante es restando saturación. ¿Qué quiere decir? Que los tonos, si se fijan en el fondo, en su mayoría son un poquito apastelados al agregarles blanco. Otra de las recomendaciones es que pintura por contraste, en lo personal se me hace más fácil trabajarlo por capas, dejando secar un promedio de 2 a 3 días entre capa y capa, y posteriormente retocar. Y para ello les recomiendo así bastante, el polvo está en donde quiera, agarrar un trapo, una franela que tengan por ahí en seco, dar todo el polvo que pudiera haberse acumulado, y que posteriormente sí podamos trabajar las siguientes capas, ya nada más como retoque. En las partes en las que los tonos son muy similares, como en esta parte del fondo, me gusta también utilizar el restregado con el dedo, solo para integrar un poquito, o incluso también pueden intentarlo pasando un abanico. Es súper sutil, nada más es como si se conectara a la misma textura de la espátula sin que se pierda el efecto así como talladito. El movimiento también en el cual apliquemos nuestros tonos es muy importante. Si se fijan en los tulipanes, el movimiento de la espátula es muy orgánico, como si no solamente estuviéramos pintando, sino como si estuviéramos acariciando cada uno de los pétalos. Incluso aquí en esta parte en el que la espátula no siempre va de manera tan recta, incluso casi en la mayoría de este cuadro, si se fijan en el fondo, hay una caída de la manera en la que se trabajó, que es en su mayoría en vertical. Aquí estoy armando una paleta que va a ser ya como la paleta de retoque en las partes del fondo. Y lo que les recomendaba es que cuando queremos distinguir
un poquito entre el fondo y figura, en este caso el fondo y los tulipanes, lo que podemos hacer es restar saturación a nuestros tonos que vamos a trabajar, si es que así lo pide nuestro motivo, y ponerle un poco de su complementario para grisar, para hacer que el color, aparte de tener menos saturación, de tener este aspecto más pasteloso, también sea como un poquito apagado, y eso también nos va a ayudar a que los tulipanes en este caso contrasten más. Con esta paleta que acabo de realizar y que corresponde a la parte que tiene que ver con retoques de la obra, les recomiendo colgar su obra, si es que se trata de un formato más grande, en una zona en la que la puedan ver de lejos y puedan estar realizando estos pequeños ajustes como si de eco del color se tratara, y también con la intención de lograr un equilibrio en el color, que no se cargue la composición más de un lado que de otro. Esta interpretación es a partir de una imagen. Les había comentado también que realizo pinturas por comisión, y esto me permite también experimentar con otras facturas, con otras técnicas, con otros motivos. De alguna manera podría decir que me sacan de la zona de confort, y esto también enriquece la experiencia, el hecho de poner en práctica conceptos, técnicas, herramientas, facturas al servicio de esta técnica, en este caso por contrastes, cuya impresión general del cuadro se logra finalmente a base del efecto cromático intenso de todos estos colores de los tulipanes y los tonos del fondo, que son un poquito agrisados. También es una técnica con la cual podemos lograr una fuerza extraordinaria de ejecución y rápido. Es muy divertido y entretenido realizar este tipo de obras que se va armando, ahora sí, como un rompecabezas, en el que, como lo mencionaba al inicio del video, van trabajando por paletas sin desesperarnos, y esto va enriqueciendo también pues que haya más matices, y que también los saltos, aunque la técnica lo diga que es por contraste, no sean tan drásticos. En este tipo de trabajos también conviene utilizar de preferencia tonos opacos. Ya habíamos visto por ahí la nomenclatura. Y a lo mejor se preguntarán por qué no he mencionado nada acerca de las barnicetas. En la parte en la que comienzo pintando primero los fondos o haciendo un estudio previo del color, sí utilizo una barniceta 2, o cuando los óleos están ya que tienen mucho tiempo. Por ejemplo, me pasó con el amarillo claro, que tenía un tubo que ya tenía mucho tiempo, y al quererlo aplicar con la espátula estaba un poco endurecido. Entonces en ese caso apliqué pero aceite de linaza directo en una misma capa. Incluso pueden tener zonas en las que no se aplique color con la espátula, por ejemplo algunas capas del fondo, para que no, en este caso, no compitan con el motivo, que son los tulipanes. Recordemos también que siempre que nosotros trabajemos texturas, en este caso sería una textura áptica, podemos tocarla, podemos a simple vista nos genera esa sensación de plasta, por así decirlo, y por lo tanto a la vista también va a ser más pesada. Este ejercicio lo comencé a partir de una fotografía, y tampoco es que tenga que ser así tan exacta. Podemos iniciar con un dibujo y una ligera indicación de las formas. Podemos trazar incluso con el mismo pincel e ir reajustando hasta lograr el efecto deseado del cuadro.
Y bien amigos, ¿qué les pareció? Voy a tratar de estar haciendo estos videos más frecuentes, sobre todo porque recibo encargos por comisión y sería muy interesante que pudiéramos dar seguimiento, que les comparta algunos tips, algunas técnicas, algunos procesos. No olviden suscribirse, darle like y nos ayudaría mucho también que pudieran compartirlo. Los veo en nuestro siguiente video.